Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro espacio favorito para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Hoy tenemos un chismecito jugoso, un bombazo que sé que os va a encantar, sobre todo si sois fans incondicionales de este galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Hoy vamos a desvelar, a sacar a la luz, a poner sobre la mesa, las exigencias de Can Yaman para su nueva serie, una producción que promete ser imperdible. Sí, como lo oyes. Parece que nuestro querido Can no se anda con chiquitas y ha puesto unas cuantas condiciones para aceptar este nuevo proyecto. Y ojo que algunas son bastante sorprendentes. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero pediros un favor rapidísimo. Si os gusta estar al tanto de las últimas novedades del mundo del cine, la televisión, las series turcas y todo lo que rodea a nuestros famosos favoritos, no olvidéis suscribiros al canal. Es completamente gratis, solo os lleva un segundo y nos ayuda un montón a seguir creando contenido que os encante. Así que dedito arriba y a suscribirse. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman, como sabéis, es un actor que ha ganado muchísima fama internacional gracias a series como Erkenci y Dolunay. Su carisma, su talento y, seamos sinceros, su atractivo físico, lo han convertido en una estrella global. Pero con la fama, llegan las exigencias, y parece que Can tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere en sus nuevos proyectos. Desde que alcanzó la fama, Can ha participado en diversos proyectos, algunos con más éxito que otros. Después de su salto a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, ahora parece estar preparando su regreso triunfal a la televisión, pero no sin antes dejar claras sus condiciones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque no se trata de simples peticiones de camerino o exigencias técnicas. Algunas de las condiciones que ha puesto Can Yaman tienen que ver con el guión, con el equipo de producción e incluso con sus compañeros de reparto. Vamos a analizarlas una por una porque algunas son de traca. La primera exigencia, y probablemente la más importante, tiene que ver con el guión. Can Yaman quiere que la historia de la serie sea original, fresca y que tenga un mensaje potente. Está cansado de los clichés y de las historias repetitivas. Quiere un personaje que le permita explorar nuevas facetas como actor y que conecte de verdad con el público. Al parecer, ha rechazado varias propuestas porque consideraba que los guiones eran demasiado similares a lo que ya había hecho antes. Así que la nueva serie, para ser imperdible según el título que tenemos hoy, tiene que tener una historia que realmente valga la pena. Pero profundicemos un poco más en esta exigencia sobre el guión. No se trata simplemente de que la historia sea original, sino de que tenga una profundidad que vaya más allá del mero entretenimiento. Can busca un proyecto que le permita abordar temas relevantes, que genere debate y que deje una huella en el espectador. Quiere un personaje que tenga motivaciones complejas, que evolucione a lo largo de la serie y que no sea simplemente un arquetipo. Fuentes cercanas al actor aseguran que Can ha estado invirtiendo mucho tiempo en leer guiones y en reunirse con diferentes guionistas para discutir sus ideas. Está buscando una historia que le desafíe como actor y que le permita mostrar su versatilidad. No quiere ser encasillado en el papel de galán romántico, y está dispuesto a asumir riesgos para demostrar su talento. La segunda condición que ha impuesto Can Yaman es bastante peculiar: quiere tener control sobre su imagen. Sí, como lo oyes. No se trata solo de aprobar las fotos promocionales o de elegir su vestuario. Can quiere tener voz y voto en la forma en que se le presenta al público. Quiere asegurarse de que su imagen se corresponda con la persona que él cree ser y con los valores que quiere transmitir. Esto obviamente ha generado cierta controversia, ya que algunos productores consideran que esto limita su libertad creativa. Pero Can Yaman está dispuesto a plantar cara para defender su visión. Esta exigencia sobre el control de su imagen es quizás la más controvertida de todas. En un mundo donde la imagen pública de los famosos es cuidadosamente construida y manipulada por equipos de marketing y relaciones públicas, Can está desafiando el statu quo y reclamando el derecho a definir su propia narrativa. No se trata de que Can quiera censurar la creatividad de los demás, sino de que quiere asegurarse de que su imagen se utiliza de forma responsable y que no se le presenta como algo que no es. Quiere ser auténtico y transparente con su público y no quiere que se le asocie con valores o mensajes que no comparte. Esta postura ha generado tanto admiración como críticas. Algunos la ven como un acto de valentía y de integridad, mientras que otros la consideran un signo de arrogancia y de egocentrismo.
Lo que es innegable es que Khan está poniendo en el centro del debate la cuestión de la autenticidad y la responsabilidad en la industria del entretenimiento. La tercera exigencia, y aquí la cosa se pone aún más jugosa, tiene que ver con sus compañeros de reparto. Can Yaman quiere trabajar con actores y actrices que sean profesionales, talentosos y que tengan buena energía. No quiere divos ni divas en el set, ni gente que cree mal ambiente. Quiere un equipo unido que trabaje en armonía y que se apoye mutuamente. Al parecer, ha tenido malas experiencias en el pasado con compañeros de reparto que no estaban a la altura o que tenían actitudes poco profesionales. Así que en esta nueva serie, quiere asegurarse de que el ambiente de trabajo sea lo más agradable y productivo posible. Esta exigencia es comprensible, teniendo en cuenta que Khan ha pasado muchas horas en sets de rodaje y sabe lo importante que es tener un buen ambiente de trabajo. Un equipo unido con buena energía y donde haya respeto mutuo puede marcar la diferencia entre un proyecto exitoso y un fracaso. Khan no quiere tener que lidiar con egos inflados, con rivalidades absurdas o con actitudes poco profesionales. Quiere trabajar con gente que ame su trabajo, que se entregue al máximo y que esté dispuesta a colaborar para crear algo grande. Fuentes cercanas al actor aseguran que Khan ha estado participando activamente en el proceso de casting y que ha estado dando su opinión sobre los diferentes candidatos. Quiere asegurarse de que los actores y actrices que se unan al proyecto compartan su visión y su ética de trabajo. La cuarta condición que ha puesto Can Yaman tiene que ver con el equipo técnico. Quiere trabajar con profesionales de primer nivel, con directores, guionistas, directores de fotografía y técnicos que sean expertos en su campo y que tengan una visión clara de lo que quieren lograr. No quiere improvisaciones ni experimentos raros. Quiere un equipo sólido con experiencia y que sepa cómo llevar a cabo un proyecto de estas características. Al parecer, ha rechazado varias propuestas porque no confiaba en la capacidad del equipo técnico para llevar a buen puerto la serie. Al igual que con sus compañeros de reparto, Khan considera que el equipo técnico es fundamental para el éxito de la serie. Un buen director, un buen guionista, un buen director de fotografía y un buen equipo de técnicos pueden transformar una buena historia en una obra maestra. Khan quiere trabajar con gente que tenga pasión por su trabajo, que sea innovadora y que esté dispuesta a asumir riesgos para crear algo diferente. No quiere conformarse con lo mediocre y quiere rodearse de profesionales que le inspiren y le desafíen. Esta exigencia también demuestra el compromiso de Khan con la calidad de la serie. No se conforma con ser el protagonista, sino que quiere asegurarse de que todos los aspectos de la producción estén a la altura de sus expectativas. La quinta exigencia, y esta es una de las más sorprendentes, tiene que ver con su preparación física. Can Yaman quiere tener tiempo suficiente para prepararse físicamente para el papel. No quiere tener que empezar a rodar sin estar en plena forma. Quiere poder entrenar, comer sano y descansar lo suficiente para dar lo mejor de sí mismo en el set. Esto obviamente implica que la producción tiene que ser flexible y adaptarse a sus necesidades. Pero Can Yaman está convencido de que esto es fundamental para poder ofrecer una interpretación de calidad. Khan es conocido por su dedicación al ejercicio y a la vida saludable. Siempre ha cuidado su cuerpo y sabe lo importante que es estar en forma para poder afrontar los retos físicos que implica un rodaje. No se trata solo de tener un buen aspecto, sino de tener la energía y la resistencia necesarias para trabajar largas horas en el set, para memorizar guiones y para meterse en el papel. Esta exigencia también demuestra el compromiso de Khan con su trabajo. No quiere dar una interpretación a medias y quiere estar preparado al 100% para dar lo mejor de sí mismo. Además de estas exigencias principales, Can Yaman también ha puesto algunas condiciones secundarias, como por ejemplo, tener control sobre la banda sonora de la serie, participar en la promoción del proyecto y tener derecho a vetar ciertos contenidos que considere inapropiados. Todo esto, obviamente, ha generado un gran revuelo en la industria. Algunos productores consideran que Can Yaman está siendo demasiado exigente y que se está pasando de la raya. Otros, en cambio, entienden que es normal que un actor de su talla tenga ciertas pretensiones y que, al final, todo esto beneficia a la calidad del proyecto. Lo cierto es que, a pesar de las dificultades, parece que Can Yaman está a punto de cerrar un acuerdo para protagonizar esta nueva serie que promete ser imperdible. Los detalles del proyecto se mantienen en secreto, pero se rumorea que se trata de una producción ambiciosa, con un presupuesto elevado y que contará con un equipo de profesionales de primer nivel. Ahora bien, ¿qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Can Yaman tiene derecho a poner estas exigencias? ¿O pensáis que se está excediendo?
Dejad vuestros comentarios abajo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. Y hablando de la serie en sí, lo que se sabe hasta ahora es que la trama girará en torno a un personaje complejo, con muchas aristas y que le permitirá a Can Yaman explorar nuevas facetas como actor. Se rumorea que podría ser un drama con toques de acción, pero todavía no hay nada confirmado. Lo que sí es seguro es que Can Yaman está muy ilusionado con este proyecto y que está dispuesto a darlo todo para que sea un éxito. También hay rumores sobre quién podría ser la actriz que acompañe a Can Yaman en esta nueva aventura. Se han barajado varios nombres, desde actrices turcas consagradas hasta jóvenes promesas del cine internacional. Pero de momento no hay nada oficial. En definitiva, la nueva serie de Can Yaman promete ser uno de los grandes acontecimientos televisivos del año. Y no solo por la fama del actor, sino también por la ambición del proyecto y por las exigencias que ha puesto Can Yaman para participar en él. Estaremos atentos a todas las novedades que vayan surgiendo y os las contaremos al instante. Y ahora, antes de despedirnos, vamos a recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos repasado las exigencias de Can Yaman para su nueva serie, una producción que promete ser imperdible. Hemos visto que Can quiere tener control sobre el guión, sobre su imagen, sobre sus compañeros de reparto, sobre el equipo técnico y sobre su preparación física. Hemos analizado cada una de estas exigencias y hemos debatido sobre si son justas o no, y también hemos adelantado algunos detalles sobre la trama de la serie y sobre los posibles compañeros de reparto de Can Yaman. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis disfrutado tanto como yo hablando de este tema. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro apoyo incondicional y por vuestros comentarios siempre tan constructivos. Significa mucho para nosotros. Ahora, antes de que os vayáis, me gustaría pediros un pequeño favor. Dejadme vuestros comentarios abajo diciéndome qué os parecen estas exigencias de Can Yaman. ¿Estáis de acuerdo con ellas? ¿Pensáis que son exageradas? Queremos saber vuestra opinión. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.